Buenas tardes para todos. Esto es el curso de Filosofía Cuántica que se transmite por el canal Libre Conciencia de YouTube desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, México. Muy bien, es la cuarta clase que tenemos de este curso y esta cuarta clase es la continuación de la tercera, donde veníamos hablando de la programación materialista y la teoría atómica, sería la segunda parte. Hoy, como pueden ver, no traigo los ya acostumbrados glosarios, porque los términos que vamos a utilizar son los mismos. Sí les voy a recordar con qué filósofos estábamos considerando, y son esos filósofos que personalmente los interpreto como los que originan o los que dan lugar a que continúe una programación materialista que en realidad es milenaria, solo que a finales del siglo VI, en Grecia, se había dado para mí un hermoso fenómeno, que era el tránsito del mito al logos, y estos filósofos estaban intentando abandonar el tema del mito, que es el que justamente nos hace perder en esto que se llama materia, que no sabemos bien qué es. Lo vamos a saber. Y bueno, después de que vimos a Heráclito, Parménides, que son los presocráticos mayores, vimos los problemas que generaban sus teorías. Ahora estamos terminando con los pluralistas y específicamente, por eso se llama teoría atómica, con los atomistas, que fueron dos, Leucipo y Demócrito. Nosotros vamos a ver solamente a Demócrito. Les recuerdo que antes de seguir adelante, y por las dudas si alguien se me llega a escapar, que la página de internet, así como prometimos, ya está lista, así que ustedes pueden acceder a ella. Se llama libreconciencia.org. libreconciencia.org. Allí van a tener no solamente la videoteca de todo lo que estamos haciendo, sino que van a tener artículos de mi parte, y hay una sección de consultas, que pueden ser consultas escritas, o ustedes pueden pedir cita para que la consulta la hagamos por esta vía, que es la vía Hanout. Simplemente lo que me tienen que dar es su dirección de Facebook. Tienen que tener cuenta, para ese tipo de citas, tienen que tener cuenta de Google, Gmail, y me tienen que dejar claro cómo los encuentro en Facebook. Entonces yo le mando el enlace a Facebook a la hora, el día y la hora acordada, y ahí nos comunicamos por Hanout para ampliar aquellas dudas que ustedes pueden tener y que a veces pues no corresponde tal vez decirlas en público. Entonces ustedes quieren eh, evacuar dudas o necesitan orientación. Desde ya les aviso de que yo no soy terapeuta, soy profesor. Así que no confundan, esto es una orientación de apoyo al curso de filosofía cuántica. Si bien vamos a hablar de la manifestación y temas que trata la terapéutica,
En mi caso yo no soy terapeuta, disculpen, pero sí conozco a muchos terapeutas muy buenos y los puedo enlazar y se los puedo recomendar. Después vamos a ver el porqué de la necesidad de un terapeuta en este proceso de la manifestación. Bien, dicho esto, continuamos con los pluralistas, que el problema de base es que decían que, contrariamente a Parménides, que el ser es uno para Parménides y que engloba todo, ¿m? Todas las cosas en tanto que son, los entes en tanto que son. Ellos decían que era imposible que de la unidad se derivara la pluralidad. O sea, ese salto de la unidad a la pluralidad en aquel tiempo no se comprendía. Obviamente el tema de la manifestación cuántica ellos no lo manejaban en aquella época, ¿verdad? Entonces ese salto era como irracional. Entonces, todos los pluralistas, no solamente los atomistas, tenían básicamente tres principios y que difieren de la postura de Parménides. El primero es que no hay un único principio, sino que los principios, como vamos a ver con el primero, pueden ser varios, o como después vamos a ver, ¿se acuerdan de las homeomerías, de las semillas, Anaxágoras? Las semillas eran infinitas según su postura. El segundo es que no hay generación ni corrupción, sino que hay, o sea, no hay creación ni destrucción, no hay generación ni corrupción, sino que hay composición y descomposición. O sea que a la materia, que para ellos siempre fue eterna, por eso no existe el concepto de creación en la antigua Grecia, no existe. Esto es muy importante entenderlo porque luego las religiones tomaron a Aristóteles casi como palabra santa, no las religiones, sino una en particular, tomó a Aristóteles, en la filosofía de la Edad Media fue eso, y interpretó que Aristóteles cuando diviniza al ser, que es el primer filósofo que directamente diviniza al ser, el ser sería la deidad, ellos lo interpretan como que eso es Dios, Dios en el sentido cristiano de la palabra. Y no podemos hacer esa mezcla porque esa deidad aristotélica no es creadora, no crea. Lo único que hace es mover las cosas, ¿verdad? Es causa de los fenómenos, pero no crea. El concepto de creación no existe en la filosofía griega antigua. Pero sí le aplicaban a la materia, que es eterna, el principio de conservación de la materia, que muchos todavía lo usan hasta hoy. Al igual que la energía, la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. O sea que ahora el ser tiene cambio. Antes no tenía cambio. ¿Se acuerdan que tiene movimiento? ¿Se acuerdan que hay movimiento? Para los griegos antiguos era un cambio de estado, ¿sí? El ser no podía cambiar de estado, siempre era, pero ahora sí hay cambio, por lo tanto hay movimiento. Es una gran diferencia con Parménides. Y esas cosas cambian gracias a la acción, según el autor, de diferentes fuerzas. Entonces allí tenemos a Empédocles de Agrigento, que es una ciudad de Sicilia, italiano. De este hombre se conservan bastantes fragmentos de dos poemas que él compuso. Se escribía mucho en forma de poemas, así como Parménides.
Y vean que un problema era justamente acerca de la naturaleza, fisis, o sea, trataba de la fisis, y el otro poema se llama Purificaciones, o sea, aquí están viendo la causa del por qué estos filósofos se están acercando cada vez más al concepto común, al concepto mmm, que se utilizó durante muchísimo tiempo de materia y al materialismo, propiamente dicho, que es el mismo concepto. Ahora vamos a ver lo que significa ismo bien, porque hay ismos que no son malos y hay ismos que sí son malos. Eh, y se van acercando, yo creo que no de a poco, se van acercando al materialismo y volviendo a los mitos por esa simbiosis, por esa mezcla que se había hecho en el siglo IV, digamos, terminando el quinto, empezando el cuarto, entre los mitos órficos que fueron tomados por el pitagorismo y la filosofía. ¿Se acuerdan que esos mitos órficos e incluso el pitagorismo se, se mostraban como, es decir, no se mostraban, eh, digamos que ante la sociedad no aparecían, eran sociedades secretas y hacían su trabajo este, sin que nadie lo note o eh, sin hacer mucho escándalo, pero su trabajo lo hacían muy bien. Así que el concepto de alma, cuerpo, el cuerpo como algo pecaminoso, como algo malo, eh, el concepto de bien, mal, bueno, una cantidad de dualismos, el concepto de deidad externa a nosotros, el concepto de materia como algo externo, eso estaba obviamente muy claro en toda esa época. Para este hombre en especial, y fue el primero, el ser, el on de Parménides se dividía en los cuatro elementos famosos que después, durante toda la historia, se, durante mucho tiempo, se fueron utilizando. Aire, agua, tierra y fuego. Obviamente está diciendo que la materia es la materia y se compone de esos cuatro elementos y lo que vemos es lo que es. No hay ningún problema. De la mezcla de esas cosas, de la transformación de esas cosas, ahí vemos el asunto del movimiento y del cambio, surgen todas las cosas particulares, surgen todas las cosas que los sentidos pueden percibir. Y las fuerzas serían una fuerza de separación que le llamaba odio, y acá ven claramente la tendencia a las cosas mitológicas, pero para nosotros sería como una fuerza, como una antigravedad, la fuerza que separa. Y la otra fuerza era el amor, que para nosotros sería como la gravedad, una fuerza que une, ¿verdad? Entonces, el mundo, el universo, el cosmos, eh, por esa fuerza de separación, que muchos autores dicen, no, no se trata de la emoción humana llamada odio, sino que se trata de una fuerza de separación, como sea, eso separa los elementos, conforma el mundo, ese mundo que se conforma termina en un caos, termina siempre en un caos,
Y luego, gracias al amor, que es una fuerza de atracción, se empiezan a unir paulatinamente las cosas, se empiezan a unir y se vuelve a formar la famosa esfera de Parménides, que es el ser, el on. Acá estamos hablando de ontología, o sea, de metafísica. O sea que hay un tiempo cíclico, un tiempo circular, donde todas las cosas eh, se realizan, terminan en un caos y luego al revés se empiezan a juntar hasta que vuelven al ser eh, de Parménides, ¿verdad? Y luego otra vez el mismo ciclo. Y él decía, Empédocles, que lo semejante se une a lo semejante. ¿Les suena esto? Tal vez ustedes creían que la ley de atracción era una cosa nueva. Bueno, en el 400, nació en el 495, murió en el 435. Hagan un promedio más o menos, pero ya desde esa época se estaba hablando de la ley de atracción. O sea, las cosas se formaban porque lo semejante une a lo semejante. Así que la famosísima ley de atracción la tenemos desde antes de Cristo. Bueno, vamos a hablar un poquito de la materia antes de seguir con los atomistas y con la teoría atómica, porque hasta acá, que son, digamos, los pluralistas, no necesariamente atomistas, no tenemos mayores problemas con el asunto de la materia, con el asunto del materialismo, pero sí tenemos problemas con el asunto de la materia. Empédocles ya había dicho, la materia, el ser se divide en cuatro y es material, ¿eh? Los cuatro elementos. Bueno, entonces quiero decirles varias cosas en cuanto a la materia. La materia, el concepto que tenemos nosotros de materia, el que nos enseñan, con el cual considero que nos han programado, no se puede sostener desde ningún punto de vista, ni desde la filosofía, ni desde la física. En, en los apuntes que yo les hago a ustedes, puse un autor que tuve la oportunidad de escucharlo en un simposio que organizó Deepak Chopra en el año 2011 y ya tenía 85 años. No sabría decirle si todavía está con nosotros este hombre, pero este hombre es una verdadera institución en la física. Se llama Hans Peter Duer, alemán, director emérito ahora, o en el 2011 por lo menos era director emérito, porque ya estaría jubilado, del Instituto Max Planck, ni más ni menos, que fue el mismo instituto donde trabajó, lo que pasa es que se llamaba distinto antes, el famoso Werner Heisenberg, el del principio de incertidumbre. Y él contó en ese simposio que le habían preguntado, bueno, supongo que cuando se jubiló o algo así, ¿no? Bueno, después de 60 años de trabajar con la física, de estar 20 años trabajando ni más ni menos que con Heisenberg, ¿qué fue lo que más le impresionó? Bueno, a Heisenberg no le impresionó para nada, obviamente. Y él dice, lo que más me impresionó es llegar a la conclusión de que la materia no existe. Entonces él se hacía el chiste a sí mismo, dice, lo que debe haber pensado esta gente, ¿no? Trabajar 60 años con algo que no existe, pobre hombre. Y y él mismo se, se, se burlaba porque a lo último que había llegado en toda su carrera
después de 60 años de trabajar en física teórica, era o es físico nuclear, es llegar a la conclusión de que la materia no existe. Esto lo dijo un físico. Ahora viene un filósofo llamado Berkeley. De ahí sale la famosa Universidad de Berkeley. El nombre sale de este filósofo que ya en el siglo XVIII pasó de ser un empirista, materialista, de un momento para el otro pasó a ser un idealista absoluto. Él decía, miren, se supone que la materia, y en esta época no se hablaba de física cuántica ni nada, pero razonaba de esta manera, muy, muy sencillo. Se supone que la materia es lo que queda de un objeto si yo le saco todas las características, ¿verdad? Si yo a este objeto ¿eh? le saco todas las características, tamaño, forma, color, textura, el sonido que produce, es decir, todos los atributos que puede tener, teóricamente lo que me queda sería una sustancia llamada materia. Pues bien, decía Berkeley, esa sustancia no existe. Es simplemente un postulado teórico que utilizaron los filósofos para referirse a algo que sostiene de alguna manera las características de las cosas. Pero lo único que nosotros podemos tener acceso, lo único que percibimos, son los datos que las cosas nos dan a los sentidos. Esto ya lo dije, pero lo voy a repetir. Yo veo que esto es muy sólido, pero si empiezo a buscar un poquito en física común, nada más, en el modelo estándar de la física, yo sé que esto está formado por moléculas que a su vez están formadas por átomos, que a su vez están formados por partículas subatómicas, pero el átomo en su conjunto no es otra cosa que vacío. 99 puntos, ¿se acuerdan? 99999, hasta cansarme de decir 9 de vacío, prácticamente vacío. ¿Por qué lo siento tan sólido? Bueno, eso es un proceso de mi sistema, de mis sentidos. Las terminales nerviosas, al tocar esto, mandan un impulso al cerebro y el cerebro lo interpreta como una cosa sólida. Pero de solidez no tiene nada. O sea, es mi percepción de la solidez, pero la solidez no es una realidad en sí misma. No tiene existencia en sí misma. Es una realidad para mí. Ahora vamos a ver qué es real y qué no es real. Una cosa es existir y no existir, y otra cosa es ser real y no es real. Para mí es muy real que al tocar esto lo sienta sólido, es real, es una experiencia a mi conciencia. Y ya me adelanto, todo lo que provoque una experiencia en la conciencia es real. Todo lo que provoque una experiencia en la conciencia es real. Un sueño onírico, el sueño que tuve anoche, es real. Y sin embargo luego te despiertas y te das cuenta de que no existe eso que soñaste. Era una cosa que la experimentaste, provocó emociones, provocó una cantidad de cosas en ti. Hay sueños muy, muy fuertes, pero cuando te despertaste resulta que no. Y algunos filósofos, como Descartes, se preguntaban, ¿no será que toda esta vida es eso? Un sueño. Descartes fue el que en el siglo XVII, antes que Berkeley, fue el que
plasmó, de alguna manera postuló el problema de la comunicación entre sustancias. La sustancia pensante, que no había ningún problema porque él decía pienso, luego existo, así que la sustancia pensante no había problema. Pero ¿cómo sé que eso que yo estoy viendo es real? Nadie puede salir de sí mismo y comprobar que lo que está viendo, o lo que está tocando, o lo que está sintiendo, es real. Eso se llamó el problema y ocupó 100 años de filosofía, se llamó el problema de la comunicación de las sustancias, entre la sustancia pensante, decía Descartes, y la sustancia extensa, que es lo que provoca sensaciones en mis sentidos. Ahora, noten que Descartes partía de un axioma y de un supuesto de que hay una sustancia extensa. Eso viene de la antigüedad. Hay una sustancia extensa. Eso viene de muchísimo antes y no tiene realmente ningún tipo de digamos, no hay forma de demostrarlo. Hay cosas que no tienen demostración. Y no solamente Descartes, todo el siglo XVII trabajó con eso, Malebranche, Spinoza, Leibniz. Todos propusieron una, una solución, pero en realidad no hay solución. Terminaban yendo a Dios como una solución provisoria, no el Dios de las religiones, sino como una parte del sistema, pero no hay ninguna solución entre el problema de la comunicación entre sustancias que sea aceptable o que podamos decir, bueno, esto es algo realmente eh, que nosotros podemos decir es así. Después llegó Einstein, que algunos le quitan mérito a Einstein. Einstein es el que demuestra que la materia es energía. O sea, no es otra cosa, es energía de baja velocidad. Allí tienen la famosa ecuación de Einstein. Y la materia no es otra cosa que energía, pero de baja velocidad. Ya ahí nos estamos acercando un poco a lo que es la materia. Bueno, desde la biología ya más o menos lo expliqué, ya había dado otros ejemplos que no voy a repetir en cuanto a los colores. Yo capto colores mediante procesos que no tienen color, o sea que el color está en mi lóbulo occipital, no está allá afuera. Así que llegamos a la conclusión que la materia no tiene existencia propia, y esto lo digo con toda claridad, con toda objetividad y sin ningún tipo de dudas. La materia no tiene existencia propia, es la manifestación de una conciencia que percibe, no está muy lejos de decir que es una ilusión, y la pregunta que podemos hacernos a nosotros es, ¿la materia es real o no es real? Bueno, sí es real, porque en el punto 7 tienen lo que ya me había adelantado antes, todo aquello que produce una experiencia en la conciencia es real. Todo aquello que produce una experiencia en la conciencia es real. Bueno, ahora vendría Anaxágoras, pero antes de entrar a Anaxágoras, un genio, un genio en una cantidad de cosas, Anaxágoras descubrió ni más ni menos que los fractales. Nosotros estamos hablando de fractales en el siglo XXI y Anaxágoras ya hablaba de fractales. Quiero volver a la anterior y dar una respuesta, porque me van a decir, bueno, si no existe, no tiene existencia propia, es real porque produce una experiencia en la conciencia.
No podemos decir que es un sueño o que estoy alucinando la materia, sino que la materia es un proceso natural de una conciencia que produce un colapso de onda en el campo cuántico y manifiesta. Entonces, ¿qué es? Alguien se podría estar desesperando por aquí. Entonces, ¿qué es? Ta, 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 tan. Es un holograma. Pero es un holograma eh, consistente. Eh, Einstein decía que el continuo espacio-tiempo era una ilusión también, pero que era muy persistente. O sea, sí son ilusiones, pero son ilusiones persistentes. Ustedes no piensen que por hablar de hologramas, y nuestro propio cuerpo sería un holograma, de paso salió un artículo hace poco de eso, nuestro propio cuerpo sería un holograma, no es real, es totalmente real, produce una experiencia en mi conciencia. Por lo tanto, por lo tanto, aunque nosotros digamos, y hay un fundamento para decir que la materia es holográfica, y se llama principio holográfico, pueden buscarlo. Pasa que es un poquito complicado porque el principio holográfico se empezó a estudiar por el tema de la entropía en los agujeros negros. Vaya. Y un tal Gerard Hooft, en 1999 ganó un premio Nobel en física justamente por demostrar matemáticamente que todo lo que nosotros vemos en tercera dimensión, toda la información que nosotros vemos en tercera dimensión, en realidad entra en un pequeñísimo espacio bidimensional. Así que lo ponemos nosotros, el holograma, todos nosotros. El tema es que manifiesta la conciencia absoluta, manifiesta la conciencia de la raza humana, manifestamos individualmente, entonces ahí la cosa se pone complicada. Hay muchos que quieren, quiero manifestar y quiero que el profesor Delfino me diga cómo se puede manifestar ahora, ya, mañana. Es un tema largo y es un tema que hay que tener eh, un poco de paciencia. Lo máximo que puedo hacer, porque ya no nos pasamos de la hora antes de responder preguntas, y como ya me imaginaba, no llegué a desarrollar Anaxágoras, que es realmente un genio este tipo, ¿eh? Ya les había dado dos consejos para manifestar. Vamos a empezar así y después damos la receta, la receta de cómo manifestar. Pero vamos a empezar por consejos. Lo primero, les había dicho, si recuerdan, tienen que tener muy claro lo que quieren manifestar. Muy, muy claro. No pueden andar con dudas. Hoy hago este proyecto, pero mañana se me ocurre hacer el otro y mejor sería tal vez hacer este y viene alguien y me dice otra cosa y se me ocurre hacer otra cosa. No. Tengo que tener muy claro lo que quiero manifestar. Primera cosa. Luego, miren, hay tres palabras. Este es el consejo de hoy. No es el último, le voy a dar un tercer consejo. Hay tres palabras que suenan parecido y que son muy importantes. Intención, emoción y atención. Intención, emoción y atención. Cuando ustedes descubren lo que quieren manifestar y están segurísimos de lo que quieren manifestar, tienen que poner toda la intención. La intención viene de adentro, viene de la conciencia. Es poner en movimiento a la conciencia en el campo. Si eso no les provoca ninguna emoción, entonces no es. De ahí la importancia de la emoción. Eso que están haciendo ustedes les tiene que provocar una emoción positiva.
Tienen que emocionarse positivamente con eso. Si eso no les provoca nada, peor, si lo que ustedes están intentando hacer les provoca una emoción negativa, peor, no es. Así que tienen que estar muy atentos, y acá viene la atención, a sus emociones. ¿Qué les dice su cuerpo? ¿Qué les dice su interior? ¿Qué sienten cuando están intentando realizar, manifestar eso que quieren manifestar? Y el tercer consejo que les voy a dar hoy es que no se confundan cuando les dicen ustedes tienen que soltar, ustedes tienen que despreocuparse de los resultados. No es tan así. Una cosa es despreocuparse de los resultados y otra cosa es desatender el proceso. Si ustedes desatienden el proceso, no manifiestan nada. Los resultados, sí, se tienen que despreocupar de ellos, porque hay infinitas variables en el campo cuántico que ustedes no las conocen, y ahí empiezan las leyes del universo a trabajar. Entonces, los resultados se tienen que despreocupar, ya van a llegar, y el tiempo. Pero la atención no la pueden descuidar nunca. Ustedes se tienen que poner en el lugar, yo le digo, del observador que no interfiere, en el lugar del observador que no interfiere. ¿Por qué? Porque sin observación no hay colapso de función de onda y no hay manifestación. Entonces yo tengo que observar, pero no puedo interferir, porque si interfiero, ¿qué hago? Manifiesto una cosa que yo no quería. Me apuro, interfiero, me pongo ansioso, hago cosas que no tenía que hacer y manifiesto algo que no quería. Pero sí tengo que atender el proceso porque si no atiendo el proceso, si no lo estoy observando, no hay manifestación posible. O sea, el campo cuántico se queda en la energía, se queda en la onda, se queda en lo que se llama en cuántica el estado de superposición. No se olviden que en cuántica, escuchen bien esto, y no se lo olviden nunca, en cuántica todo es probabilístico y no es determinista. Por eso Einstein no soportaba la física cuántica. Si bien fue uno de los pioneros de la física cuántica, nunca estuvo conforme con la física cuántica porque no podía hacer una medición como a él le gustaba, exacta, determinista. Todas las mediciones en cuántica son probabilísticas. En este caso, medición y observación es exactamente lo mismo. Entonces, Bohr, el otro gran físico llamado Bohr, el del modelo del átomo, ¿se acuerdan? Discutía con Einstein mucho y decía, no, lo que pasa es que la esencia de la mecánica cuántica es la probabilidad. Y Einstein le decía, no, Dios no juega los dados. Tiene que haber otra variable que sea subcuántica, que no la estamos viendo ahora, y que nos permita la medición determinista. Por eso crearon la famosa paradoja EPR, que ya se las voy a contar en algún momento, que tiene que ver con el asunto del entrelazamiento de las partículas subatómicas, etcétera, justamente para probar al mundo de que la mecánica cuántica era una teoría incompleta, decía Einstein. Y Bohr decía, no, la probabilidad es lo propio de la mecánica cuántica. La fuente, el campo cuántico, el campo de las infinitas posibilidades, como dice Chopra, es cierto, está allí, es el campo de las infinitas posibilidades. Cuando yo estoy observando y logro realizar un colapso de función de onda, ahí por lo menos estoy bajando las probabilidades un 50-50. Y fue noticia el año pasado que en un laboratorio de universidad en Estados Unidos se logró bajar la probabilidad de 50-50, que era
la que siempre habían trabajado, a 90-10. ¿Y cómo hicieron esto? Bueno, con una cosa que se llama mediciones débiles, o sea, medían el sistema cuántico sin interferir con el sistema cuántico, entonces veían cómo se venía dando el proceso y podían predecir el resultado. Entonces, cada vez que lo hacían, tenían 9 aciertos de cada 10 experimentos. O sea, lograron bajar la probabilidad de 50-50 a 90-10. Lindo. Pero eso lo hicieron en laboratorio, no se apuren todavía. Sí, ya me pasé de la hora. Eso lo hicieron en laboratorio, lograron bajar la probabilidad. Nosotros también podemos bajar la probabilidad. ¿Cómo podemos bajar la probabilidad? No interfiriendo precisamente. Si ustedes interfieren en el proceso, se destruye todo y no manifiestan nada o manifiestan algo que no querían manifestar. Pero no pueden dejar de atender, no pueden dejar de observar. O sea que ustedes se tienen que poner en el lugar del observador que no interfiere. Yo creo que con estos tres ejemplos, y si no se entendió, la clase que viene vamos a ampliar un poquito más sobre mecánica cuántica, porque todo esto tiene mucho más que ver con mecánica cuántica que con la ley de atracción. Todo esto de la manifestación empezó con la ley de atracción, que si bien existe, no es, no es el centro del asunto acá es la mecánica cuántica. Y eso lo podemos ampliar la clase que viene. Pero no se olviden, vuelvo a repetir, muy claro lo que quiero manifestar, sin dudas, intención, emoción, atención, intención, emoción, atención, y el observador que no interfiere, el observador que no interfiere y que no se preocupa de los resultados, por eso no interfiere. Hasta aquí mi exposición, preguntas. Si notaron que paré 2 veces fue porque estoy teniendo una interferencia aquí. Espero que el sonido no salga en la grabación, pero fue por eso. eh, Desde el Facebook, la verdad que no sé qué. O sea, si quieren hacer preguntas en YouTube, si me estaban haciendo preguntas en Facebook, no puedo contestar desde aquí. Y me estaba avisando el Facebook como que me estaban haciendo preguntas. Bueno, listo. A ver qué tenemos de preguntas. Bien, pues aprovecho para saludarles. Muy buenas tardes desde México. Em, Fíjate que hoy nos están viendo desde África. Entonces, sí bueno, a mí me llamó la atención, entonces te lo quise hacer saber. Bueno, como siempre, desde muchas partes del mundo, muchos saludos y felicitaciones por la clase. Y pues vamos a pasar a la parte de las preguntas. Pregunta, Matilde. eh, ¿Tenían los griegos del siglo V el concepto circular del tiempo, el eterno retorno? ¿Quién y cómo lo postulaba? Espera, espera. El concepto de tiempo circular empezó con estos pluralistas y especialmente con el primero que mencioné, Empédocles, y después se instauró eh, totalmente durante todo el siglo IV. Eh, Sócrates en su apología, de todos modos lo condenaron a muerte, pero en su apología ante los ciudadanos dijo esto mismo que yo estoy diciendo ahora, lo voy a volver a decir en el próximo ciclo, ¿no? En el próximo. Sí, el tiempo circular, el tiempo cíclico, se instauró en la antigua Grecia, pero no desde el siglo VI o VII, sino bien instaurado en el siglo IV.
Bien, Monagu, profesor, me gustaría saber qué opina de Elena Blavatsky, que afirma que la materia es espíritu y el espíritu es materia. Ella también afirma que no hay vacío, sino pura energía. Mira, no puedo decir algo de alguien que nunca leí. Nunca leí a Madame Blavatsky, jamás. Pero sí puedo decir algo de esa afirmación que tú has hecho. Esa afirmación es correctísima. Las dos, hiciste dos afirmaciones. Que la materia es espíritu, en lugar de utilizar la palabra energía como utilizamos ahora, y la otra que hiciste fue que el vacío no es vacío, sino que está lleno de energía o de espíritu. Eh, si tomamos el espíritu como energía, ¿tá? Entonces, esas dos afirmaciones, correctísimas. No te puedo hablar de Madame Blavatsky, la conozco, sé lo que hizo, conozco muchas cosas de ella, pero nunca tomé su libro y me lo puse a leer. Entonces, yo no puedo opinar de lo que nunca he leído, como he visto que hacen otras personas. No lo hago eso. Viviana Cristina, la sustancia extensa de Descartes es el campo cuántico. Pienso en su aspecto físico. Genial. Muy bueno, muy bueno el salto cuántico que acabas de dar. Ojalá hubiera sido el campo cuántico. No, no. No, era la presuposición de la materia, de que hay una sustancia aristotélica, este, como Aristóteles decía, sustancia y forma, materia y forma, y le y morfé, se estaba refiriendo a la sustancia aristotélica, no se estaba refiriendo al campo cuántico. Una pena porque hubiera sido, no sé, súper adelantado en su época, ¿no? Pero me alegra mucho que hagan esas conexiones. Rafael Moya, tengo la opinión de que la diferencia fundamental entre la vigilia y los sueños es que los sueños es un orden aún más radicalmente simbólico que la vigilia. ¿Qué opina de eso? Gracias. Que sí, los sueños generalmente son proyecciones del inconsciente y son simbólicas, y hay muchos que se han dedicado a estudiar eso. Freud tiene todo un libro sobre la interpretación de los sueños. ¿Sí? En cuanto a nuestro tema, no afecta si fuera así o no fuera así, porque lo que nos interesa a nosotros es que cuando uno está en el sueño, no en los sueños lúcidos. La próxima clase les voy a contar un sueño lúcido que tuve, que es un interesante ejemplo de cómo nosotros podemos manifestar cuando queremos, aparte. Pero cuando el sueño no es lúcido, o sea, tú estás creído que estás en una realidad, lo que a nosotros nos interesa es que en esa realidad que tú estás creído que es la realidad, o sea, que existe, tú sientes cosas, ves cosas, experimentas cosas, entonces sí es real para tu conciencia. Nada más. Eso es lo que nos interesa. Ahora, que lo que tú sueñas tiene una interpretación, porque son símbolos que te está mandando el inconsciente para avisarte, generalmente para avisarte y para advertirte de cosas que estás haciendo mal y que tienes que mejorar, es cierto. Gracias por la pregunta. ¿Podemos deducir que las visiones y sensaciones son también realidad? Pregunta Aurea. Que las visiones y sensaciones. Ah, lo que pasa es que cuando yo digo sensación pienso enseguida en sentidos, ¿no?
pero se me hace que tú te estás refiriendo más bien a sensación de sentimiento, de sentir, ¿sí? Y espero que lo esté interpretando bien. Entonces la pregunta era si son realidad. Por supuesto que son realidad. Todas tus emociones, aunque no las veas, son muy, muy reales. De hecho, provocan en el cuerpo una cantidad de secreciones endocrinas, aceleran el corazón, cambian la presión cardíaca, etcétera. Entonces, sí, son reales. Las sensaciones, las visiones son reales para tu conciencia. He conocido casos de personas que han tenido visiones por un traumatismo en el cráneo, entre el lóbulo occipital y el lóbulo temporal, que han tenido visiones, las han contado, y a partir de esas visiones se armaron religiones enteras, que están aún hoy. O sea, es real para tu conciencia. No quiere decir que eso lo tomes, esa visión que tú tuviste, la tomes como una verdad universal. Es real para tu conciencia. Muy buena pregunta, muy larga. ¿Esa tiene que ver con eso? ¿En sueños manifestamos? Pregunta Graciela Torres. Sí, en sueños manifestamos. Acá vendría perfecto el sueño lúcido que tuve una vez, porque soñé que esta es una ciudad que está entre montañas y por lo tanto tiene muchos declives y subidas, se inunda mucho. Y una vez soñé que no podía llegar a mi casa porque había una inundación, pero hasta los techos, ¿no? En el lugar que yo estaba. Pero tomé conciencia en ese sueño, se convirtió en un sueño lúcido y yo dije, pero estoy soñando, ¿qué me preocupo? Esta realidad la hago yo, la manifiesto yo. Así que me voy caminando sobre el agua y me fui caminando sobre el agua y llegué a mi casa sin ningún tipo de problema en el sueño. Manifiestas perfectamente. En el sueño manifiestas. Es otra nada, manifiestas, listo. La conciencia manifiesta siempre. Fabio Rodríguez, ¿podríamos decir que somos una manifestación de la fuente para autoexperimentarse, pero de ser así, ¿lo hemos decidido libremente nosotros o lo decidió la fuente? Tú eres la fuente. Así que lo decidimos libremente todos, incluyendo la fuente. Y sí, es así como tú lo dices. O sea, toda la primera parte, sí. Y segundo, tú eres la fuente, por lo tanto, lo decidiste, conscientemente. Muchas gracias por las preguntas, excelentes todas, cada vez mejoran más, este, lo cual me alegra muchísimo, eso quiere decir que vamos avanzando. No importa que no avancemos tan rápido entre autor y autor, lo que importa es que avancemos rápido en este proceso de comprender eh, esta experiencia, como dijo uno aquí, que nosotros mismos elegimos experimentar y que la realidad es que estamos aquí y de alguna manera tenemos que cumplir con algo, para algo estamos aquí, o sea, no es por casualidad. Y repito, muchas gracias y entonces nos podemos ver ahora en la página, la repito, libreconciencia.org o nos vemos el jueves que viene a la misma hora en la quinta clase del curso de Filosofía Cuántica. Un abrazo para todos desde Jalapa, Veracruz, México, Canal Libre Conciencia.
en aquel tiempo no se comprendía. Obviamente el tema de la manifestación cuántica ellos no lo manejaban en aquella época, ¿verdad? Entonces ese salto era como irracional. Entonces todos los pluralistas, no solamente los atomistas, tenían básicamente tres principios y que difieren de la postura de Parménides. El primero es que no hay un único principio, sino que los principios, como vamos a ver con el primero, pueden ser varios, o como después vamos a ver, ¿se acuerdan de las homeomerías, de las semillas, Anaxágoras? Las semillas eran infinitas, según su postura. El segundo es que no hay generación ni corrupción, sino que hay, o sea, no hay creación ni destrucción, no hay generación ni corrupción, sino que hay composición y descomposición. O sea que a la materia, que para ellos siempre fue eterna, por eso no existe el concepto de creación en la antigua Grecia, no existe. Esto es muy importante entenderlo porque luego las religiones tomaron a Aristóteles casi como palabra santa, no las religiones, sino una en particular, tomó a Aristóteles, en la filosofía de la Edad Media fue eso, y interpretó que Aristóteles cuando diviniza al ser, que es el primer filósofo que directamente diviniza al ser, el ser sería la... Y me tienen que dejar claro cómo los encuentro en Facebook. Entonces yo le mando el enlace a Facebook a la hora, el día y la hora acordada, y ahí nos comunicamos por Hanout para ampliar aquellas dudas que ustedes pueden tener y que a veces pues no corresponde tal vez decirlas en público. Entonces ustedes quieren eh, evacuar dudas o necesitan orientación. Desde ya les aviso de que yo no soy terapeuta, soy profesor. Así que no confundan, esto es una orientación de apoyo al curso de filosofía cuántica. Si bien vamos a hablar de la manifestación y temas que trata la terapéutica, en mi caso yo no soy terapeuta, disculpen, pero sí conozco a muchos terapeutas muy buenos y los puedo enlazar y se los puedo recomendar. Después vamos a ver el porqué de la necesidad de un terapeuta en este proceso de la manifestación. Bien, dicho esto, continuamos con los pluralistas, que el problema de base es que decían que, contrariamente a Parménides, que el ser es uno para Parménides y que engloba todo, ¿m? Todas las cosas en tanto que son, los entes en tanto que son. Ellos decían que era imposible que de la unidad se derivara la pluralidad. O sea, ese salto de la unidad a la pluralidad, deidad, ellos lo interpretan como que eso es Dios. Dios en el sentido cristiano de la palabra. Y no podemos hacer esa mezcla porque esa deidad aristotélica no es creadora, no crea. Lo único que hace es mover las cosas, ¿verdad? Es causa de los fenómenos, pero no crea. El concepto de creación no existe en la filosofía griega antigua. Pero sí le aplicaban a la materia, que es eterna, el principio de conservación de la materia, que muchos todavía lo usan hasta hoy. Al igual que la energía, la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. O sea, que ahora el ser tiene cambio
antes no tenía cambio. ¿Se acuerdan que tiene movimiento? ¿Se acuerdan que hay movimiento? Para los griegos antiguos era un cambio de estado, ¿sí? El ser no podía cambiar de estado, siempre era, pero ahora sí hay cambio, por lo tanto hay movimiento. Es una gran diferencia con Parménides. Y esas cosas cambian gracias a la acción, según el autor, de diferentes fuerzas. Entonces allí tenemos a Empédocles de Agrigento, que es una ciudad de Sicilia, italiano. De este hombre se conservan bastantes fragmentos de dos poemas que él compuso: Abandonar, el tema del mito, que es el que justamente nos hace perder en esto que se llama materia, que no sabemos bien qué es. Lo vamos a saber. Y bueno, después de que vimos a Heráclito, Parménides, que son los presocráticos mayores, vimos los problemas que generaban sus teorías. Ahora estamos terminando con los pluralistas y específicamente, por eso se llama teoría atómica, con los atomistas, que fueron dos, Leucipo y Demócrito. Nosotros vamos a ver solamente a Demócrito. Les recuerdo que antes de seguir adelante, y por las dudas si alguien se me llega a escapar, que la página de internet, así como prometimos, ya está lista, así que ustedes pueden acceder a ella. Se llama libreconciencia.org, libreconciencia.org. Allí van a tener no solamente la videoteca de todo lo que estamos haciendo, sino que van a tener artículos de mi parte, y hay una sección de consultas, que pueden ser consultas escritas, o ustedes pueden pedir cita para que la consulta la hagamos por esta vía, que es la vía Hanout. Simplemente lo que me tienen que dar es su dirección de Facebook. Tienen que tener cuenta, para ese tipo de citas, tienen que tener cuenta de Google, Gmail. Buenas tardes para todos. Esto es el curso de Filosofía Cuántica que se transmite por el canal Libre Conciencia de YouTube desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, México. Muy bien, es la cuarta clase que tenemos de este curso, y esta cuarta clase es la continuación de la tercera, donde veníamos hablando de la programación materialista y la teoría atómica. Sería la segunda parte. Hoy, como pueden ver, no traigo los ya acostumbrados glosarios, porque los términos que vamos a utilizar son los mismos. Sí les voy a recordar con qué filósofos estábamos considerando, y son esos filósofos que personalmente los interpreto como los que originan o los que dan lugar a que continúe una programación materialista que en realidad es milenaria, solo que a finales del siglo VI, en Grecia, se había dado para mí un hermoso fenómeno, que era el tránsito del mito al logos, y estos filósofos estaban intentando